Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de literatura. El día de hoy nos toca el tema Literatura del Romanticismo en el Perú. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. Bienvenidos a la clase. Comenzamos. ¿Cuál es el contexto histórico de la literatura del romanticismo? En el Perú, el romanticismo se presentó de manera tardía con la persistencia de cierto gusto neoclásico por una parte y de una prosa apicarada y satírica por otra. En nuestro país se desarrolló después de 1850, ya que nuestros escritores pertenecían a la generación romántica, los nacidos en torno a 1830 y dura hasta la Guerra del Pacífico. Para el desarrollo de nuestro romanticismo participan activamente actores extranjeros como el español Fernando Velarde, autor de Flores del Desierto. También es importante Mariano Melgar, de 1870 a 1815, cuya pasión amorosa le convierte en precursor del romanticismo. El romanticismo entonces es una escuela literaria y artística que predominó en la cultura europea durante la primera mitad del siglo XIX. Su cuna fue Alemania e Inglaterra, y luego de alcanzar su esplendor en Francia y su declinación en España, se extendió hacia América. En el Perú, el romanticismo se manifestó en su faceta menos comprometida con la realidad política y social, aunque esto sí se dio en Argentina. Por ejemplo, algunos de los factores que motivaron ello fueron el hecho de que aquí se desarrolló una suerte de aparente bonanza financiada por la explotación del guano de las islas y el manejo popular de la política nacional, y sobre todo en la etapa de Ramón Castilla, caudillo sagaz que se las ingenió para crear una situación de progreso y vanguardia con respecto de los demás países vecinos. Por lo tanto, la literatura se supeditó a recrear y elogiar las cosas agradables de la vida. Vamos a ver las características, chicos. Bien, una de las características es la falta de originalidad. Se dice que trataron de imitar a escritores españoles y europeos. También la falta de sinceridad, pues no expresaron lo que sintieron. Cantó lo pasado, ¿no? Dieron prioridad a temas pasados de épocas remotas. También cultivaron con preferencia los géneros líricos, dramáticos y narrativos, como leyendas y tradiciones. Bien, en el libro también nos señalan otras características, dice predominio del sentimiento, la imaginación y la fantasía sobre la razón. Se opone a la rigidez del neoclasicismo, exaltación del yo individual del escritor, es eminentemente subjetivo, proclama la libertad de creación, apego a lo popular, valoración del pasado, sobre todo lo colonial. Tenemos como representantes, los románticos peruanos son representados por Ricardo Palma en La Bohemia de mi tiempo. Tenemos a Luis Benjamín Cisneros con Escenas de la vida limeña. Tenemos también a José Arnaldo Márquez con La bandera de Ayacucho. Tenemos también a Manuel Nicolás Corpancho con Ensayos poéticos. Tenemos también a Pedro Pasoldán y Unanue con sus sonetos y chispazos. Tenemos también a Ricardo Palma con Las tradiciones peruanas. Tenemos también a Carlos Augusto Salaverry con Cartas a un ángel. Vamos a ver un poco de Ricardo Palma. Ricardo Palma Soriano se inició como poeta y periodista, estrenando también piezas teatrales de corte burlesco. También ejerció la carrera diplomática y diversas labores públicas como periodista. En 1833 es nombrado director de la Biblioteca Nacional, frente de la cual cumple una función abnegada y fecunda luego de la guerra con Chile. Bien, a Ricardo Palma se le llamó el bibliotecario mendigo, el patriarca de las letras peruanas también. Nació en Lima, en el seno de una familia criolla, el 7 de febrero de 1833, hijo de un comerciante de escasos recursos y huérfano de madre desde muy pequeño. Como todo limeño de clase media baja, su educación fue bastante convencional,
hasta llegada la juventud, mientras que la nación vivía su etapa de consolidación, con su ficticia bonanza económica producida por la explotación del guano. Paralelamente a su iniciación temprana en la literatura, también tuvo una participación temprana en la vida política del país. Conspira contra Castilla y es deportado en 1860. Tomó parte en el combate del 2 de mayo de 1866 bajo las órdenes de José Gálvez. Fue secretario de José Balta, participó en la defensa de Lima durante la guerra con Chile y tomó parte en la batalla de Miraflores, situación en la que perdió su casa y con ella su valiosa biblioteca. Durante la guerra se perdieron también los manuscritos de una novela histórica que estaba por publicar, Los Marañones. En la fase de posguerra con Chile, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional en 1883 y asumió el cargo rechazando una tentadora oferta de ir a trabajar en un importante diario en Argentina. Se ganó el apelativo de bibliotecario mendigo a raíz de la forma en que tuvo que pedir donaciones de libros para la biblioteca que los chilenos habían desmantelado casi por completo en el conflicto del Pacífico. Tuvo como carnizado rival a Manuel González Prada, quien inicialmente había sido su discípulo. Palma fue un autor e intelectual muy prolífico. Cultivó todos los géneros existentes en su época: lingüística, historia, teoría literaria, lírica, teatro, novela e incluso inventó una especie narrativa conocida como tradición. Don Ricardo Palma falleció el 6 de octubre de 1919. Vamos a ver sus obras. Tenemos las líricas, las pasionarias, los verbos y gerundios. En el teatro tenemos La hermana del verdugo, La muerte o La libertad. También tenemos Rodil. También tenemos páginas bibliográficas, La bohemia de mi tiempo y Recuerdos de España. Como libros de historia tenemos Análisis de la Inquisición de Lima. También en sus obras líricas tenemos poesías, armonías y las que ya he mencionado, ¿no? Ricardo Palma tiene dos etapas, la romántica y la tradicionalista. En la etapa romántica es donde visita la Bohemia y se declara admirador de Heine y Hugo. Intenta sus primeras poesías, pero su espíritu socarrón gana hacia su verdadera vocación. En cuanto a la etapa tradicionalista, descubre en la historia del Perú una etapa rica en escenas. Se burla de los cánones rígidos y la hipocresía limeña. Palma creó la tradición, especie narrativa donde se mezclan la historia, el cuento, la leyenda, la sátira y se muestra siempre un tono burlón. Vamos a ver un poco sobre las tradiciones peruanas. La tradición es un género literario limeño y criollo en donde se mezcla la historia del cuento, la sátira y la leyenda y donde se resalta el tono burlón del autor. Entre las principales tradiciones tenemos tradiciones del Perú incaico y de la conquista, tradiciones del Perú de los virreyes, tradiciones del Perú independiente y tradiciones del Perú republicano. Vamos a ver un poco las características. Son relatos cortos y amenos que acogen un episodio histórico, una anécdota jovial, un lance de amor o de honra. Humorismo. La ironía garantiza la amenidad a la tradición. Mezcla de cuento histórico, crónica, consejo popular y leyenda. Lenguaje castizo. Combina el lenguaje colorido de Segura con lo refinado de Pardo y Aliaga. Vamos a ver una pequeña parte de las tradiciones peruanas. Bien, vamos a ver a Rincón Quitacalzón. Dice, el obispo Chávez de la Rosa examinaba a los alumnos del seminario de Arequipa y como no supieran las lecciones, les decía, al rincón, quitacalzón. En aquel tiempo se cumplía el refrán, la letra con sangre entra. Había en el rincón más de 6 chiquillos. Uno de los chiquillos se fue murmurando, por lo que el obispo llamó la atención y el chiquillo se atrevió a hacerle una pregunta.
Pues con la venia de su señoría, y si no es atrevimiento, yo quisiera que me dijese cuántos dominus vobiscum tiene la misa. El obispo alzó los ojos al techo y no supo contestar. Luego dispuso que todos los chicos tomaran asientos, suspendiendo el castigo. Se dice que el obispo se encargó de la educación de aquel chico que llegó a ser el célebre orador sagrado Francisco Javier de Luna Pizarro. Bien, eso es un poco el estilo de las tradiciones peruanas, ¿no? En el libro también nos habla de Historia de un cañoncito. Ese texto lo vamos a leer juntos en clase, ¿bien? También tenemos a otro representante, Carlos Augusto Salaverry. A él le decían el ruiseñor del Chira, el poeta de los sepulcros y también el sucesor de Segura. Nació en Piura en 1830. Era hijo natural del caudillo Felipe Santiago Salaverry. Cuando era adolescente ingresó a la escuela militar, pero luego abandonó el cuartel para dedicarse a la diplomacia y a la actividad literaria. Desde joven se instaló en París por su carrera diplomática. Allí vivió y produjo su obra hasta que falleció en 1891, víctima de parálisis. Vamos a ver sus obras. Tenemos en poesía Albores y Destellos, Miseria de la tumba, que es filosofía patriótica. También tenemos Diamantes y Perlas, epigramática, que es una epigramática. También tenemos Cartas de un ángel, que es un poema amoroso. También tenemos en teatro El pueblo y el tirano, Atahualpa, Abel o El pescador. Y también tenemos El virrey y su favorita, entre otros. Salaverry no utilizó seudónimos, sin embargo, asimismo se llamará cantor de los sepulcros y las riberas. La obra de Carlos Augusto Salaverry cultivó principalmente la lírica y también el teatro. Su poesía tiene un tono melancólico, triste y nostálgico, pues está ligada al romanticismo sentimental inspirado por Gustavo Adolfo Bécquer, Heinrich Heine y Víctor Hugo. La temática central de la poesía es el amor y el dolor. Es respetuoso de las formas clásicas, utilizó el soneto, la oda y el verso en decasílabo. Su producción literaria más representativa es la siguiente, las que ya hemos mencionado, ¿no? Las líricas y el teatro. Ahora vamos a leer un pequeño fragmento del poema Acuérdate de mí. Dice: oh, cuánto tiempo silenciosa el alma mira en alrededor su soledad que aumenta, como un péndulo inmóvil, ya no cuenta las horas que se van, ni siente los minutos cadenciosos a golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late ni siente, aún respira petrificada el alma allá en lo interno. Tu cufra en mármol con buril eterno queda grabada en mí. Ni hay queja al labio ni a los ojos llanto, muerto para el amor y la aventura. Está en tu corazón mi sepultura y el cadáver aquí. Lindo poema, chicos. Seguramente habrán escuchado alguno de los versos o les ha parecido familiar alguno de los versos. Bien, chicos, ahora pasamos al libro. Nos ubicamos en la página 19. Dice: ¿qué proclama el romanticismo? Respondan esa pregunta, chicos. La número 2. ¿Por qué Ricardo Palma fue llamado bibliotecario mendigo? Número 3. ¿Por qué la tradición se llama la historia de un cañoncito? Eso lo vamos a leer ahora. Número 4. Temas desarrollados en el poema Acuérdate de mí. Estas preguntas, chicos, las vamos a contestar en la clase, ¿sí? Ahora dice trabajando en clase. Completa los espacios en blanco. Palma, Alemania, tradiciones peruanas, sentimientos y romanticismo. A ver, vamos a ver. Escuela literaria y artística que predominó en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Ese fue el romanticismo, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí romanticismo. Bien. Su cuna fue el país de Alemania, ¿verdad?
surge en Alemania. Predominó los sentimientos. Bien. El bibliotecario mendigo fue el apelativo de Palma, ¿verdad? Una de las obras más reconocidas del patriarca de las letras peruanas fue Tradiciones peruanas, ¿no? Tradiciones peruanas. Muy bien, ahora pasamos a la página 20. La número 2, chicos, dice: ubica el orden cronológico de las obras de Carlos Augusto Salaverry. Vamos a fijarnos entonces en la cronología. La número 3 también la completamos en la clase. Las preguntas de verificando el aprendizaje las vamos a trabajar también en la clase, y entonces les va a quedar de tarea que elijan una tradición peruana y la transcriban a su cuaderno. También pueden escoger un poema de Carlos Augusto Salaverry. Tienen esas dos opciones entonces, chicos. Muy bien, hasta aquí llegamos en el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido práctico para ustedes. Bien, les agradezco su atención y también recordarles que no deben salir de casa y que deben lavarse bien las manos. Espero que les vaya muy bien, chicos, que tengan muy buen día. Hasta pronto.